El segundo anillo de poder, parte 17 y parte final de este audiolibro. Pues bueno, sean todos bienvenidos a nuestro espacio habitual. Estamos en la parte final de este audiolibro. Capítulo 6. Segunda parte. La segunda atención. Pues vamos con ello. Ok. Vamos. No sé cuánto tiempo pasé observándola. Alcanzaba a precisar todos y cada uno de sus detalles. Comprendí que no debía intentar agotarlos, porque nunca lo conseguiría. Pero algo disipó mi atención. Una nueva y desconocida imagen se superpuso a la anterior en la roca, y luego otra y otra más. Me irritaba la interferencia. Entonces me di cuenta que la gorda, situada a mis espaldas, me hacía mover la cabeza de un lado hacia el otro. En cuestión de segundos, toda mi concentración se había desvanecido. La gorda se echó a reír y me dijo que comprendía por qué había causado en el nahual tanta preocupación. Había visto por sí misma mi tendencia a trasponer los límites. Se sentó junto al palo más próximo al mío y me comunicó que ella y las hermanitas iban a observar el lugar de poder del nahual. Emitió un reclamo agudo. Al momento, las hermanitas salieron de la casa y se sentaron a observar junto a ella. Su maestría en la observación era evidente. Sus cuerpos adquirieron una extraña rigidez. No daban muestra alguna de estar respirando. Su quietud era tan contagiosa que me hallé inesperadamente con los ojos entornados contemplando las colinas. El observar había constituido una verdadera revelación para mí. Al practicarla, había corroborado muchos aspectos importantes de las enseñanzas de Don Juan. La gorda había descrito la tarea de un modo muy vago. Lanzarse constituía más una orden que la explicación de un proceso, y no obstante, no dejaba de ser esto último en tanto se hubiese satisfecho un requisito previo, al que don Juan llamaba detención del diálogo interno. La gorda se había referido a ello al decir silenciar los pensamientos. Si bien me había guiado por el sendero opuesto, don Juan no había dejado de enseñármelo. En vez de adiestrarme para concentrar mi visual como los observadores, me preparó para abrirla, para anegar mi conciencia mediante el expediente de no entrar o no centrar la atención en nada singular. Mi obligación consistía, en cierto modo, en poner los ojos sobre todo aquello que fuera visible, en un radio de 180 grados, en tanto dirigía la atención a un punto impreciso, inmediatamente por encima de la línea del horizonte. La observación me resultaba muy difícil, por cuanto suponía revertir esa educación. Al tratar de concentrarme, tendía a dispersarme. No obstante, el esfuerzo que debía hacer para contener esa tendencia me apartaba de mis pensamientos. Una vez lograda esa desconexión de mi diálogo interno, era sencillo observar según las prescripciones de la gorda. Don Juan se había cansado de repetir que la condición esencial de la brujería residía para él en la capacidad para detener el diálogo interno. En términos correspondientes a la explicación provista por la gorda,
respecto de los dos dominios de la atención. La detención del diálogo interno era una forma de descripción operativa del acto de desconectar la atención del tonal. También decía don Juan que cuando detenemos el diálogo interno, también paramos el mundo. Esa era una descripción operativa del inconcebible proceso de concentración de nuestra segunda atención. Aseveraba que hay una parte de nosotros siempre cerrada bajo llave, porque le tememos. Para la razón es algo así como un pariente loco al que mantenemos en un calabozo. Según palabras de la gorda, eso era nuestra segunda atención. Cuando lográbamos finalmente concentrarla en algo, el mundo se paraba. Puesto que como hombres corrientes solo conocemos la atención del tonal, no parece exagerado afirmar que, una vez que la misma es suprimida, el mundo entero debe cesar su movimiento. La concentración de nuestra salvaje, ineducada, segunda atención, debe ser por fuerza terrorífica. Don Juan tenía razón al decir que el único modo de evitar que el pariente loco irrumpiera con violencia en nuestra vida era escudarse en el infinito diálogo interno. La gorda y las hermanitas se pusieron de pie tras unos 30 minutos. La gorda me indicó con la cabeza que la siguiera. Ellas entraron en la cocina. La gorda me señaló un banco para que me sentara. Dijo que iba al camino a buscar a los Genaros. Salió por la puerta de delante. Las hermanitas se sentaron a mi alrededor. Lidia se ofreció para responder a todo lo que yo quisiera preguntar. Le pedí que me hablase de su observación del lugar de poder de don Juan, pero no me comprendió. «Soy observadora de distancias y de sombras», dijo. «Cuando llegué a serlo, el nahual me hizo comenzar todo otra vez. Hube de observar las sombras de hojas, plantas y árboles y rocas. Yo no miro los objetos, solo miro sus sombras. Aunque no haya luz alguna, hay sombras. Hasta de noche hay sombras. Dado que soy observadora de sombras, lo soy de la distancia. Puedo observar sombras aún en la distancia. Las sombras del amanecer no revelan gran cosa. Las sombras descansan a esa hora, de modo que es inútil observar muy temprano. Alrededor de las 6, las sombras despiertan y su mejor momento está cerca de las 5 de la tarde. En ese momento se hallan enteramente despiertas». «¿Qué te dicen las sombras?», pregunté. «Todo lo que desees saber. Me dicen cosas ya sea por su temperatura, sus movimientos o sus colores. No conozco, sin embargo, todos los significados del color y el calor. El nahual dejó por mi cuenta el aprenderlo». «¿Y cómo aprendes?», pregunté. «En el soñar. Los soñadores deben observar para soñar y deben buscar sueños para observar. Por ejemplo, el nahual me hacía observar sombras de rocas. Luego, en mi soñar, descubría que esas sombras poseían luz, de modo que, desde entonces, buscaba la luz en las sombras hasta dar con ella.
Observar y soñar son cosas que están unidas. Me costó un largo tiempo de observación de sombras el llevarlas a mi soñar. Y luego me costó un largo periodo de soñar y observar el conseguir que ambas cosas se unieran, para ver realmente en las sombras lo que veía en mi soñar. ¿Entiendes? Todos hacemos lo mismo. El soñar de Rosa gira en torno a los árboles porque es una observadora de árboles. Y el de Josefina tiene que ver con las nubes, porque es una observadora de nubes. Observan árboles y nubes hasta alcanzar con ello el nivel de su soñar. Rosa y Josefina hicieron un gesto de asentimiento. ¿Y la gorda?, pregunté. Es la observadora de pulgas, dijo Rosa y todos rieron. A la gorda no le gusta que le piquen pulgas, explicó Lidia. No tiene forma y puede observarlo todo, pero antes solía dedicarse a la lluvia. ¿Y Pablito?, pregunté. Observa el sexo de las mujeres, dijo Rosa con indiferencia. Soltaron una carcajada. Rosa me palmeó la espalda. Se me ocurre que, puesto que es tu compañero, sigue tu ejemplo, dijo. Ay, no más. Golpearon la mesa y movieron los bancos al empujarlos con los pies en medio de su risa. Pablito es observador de rocas, dijo Lidia. Néstor atiende la lluvia y a las plantas, y Benigno a la distancia. Pero no me preguntes más acerca de la observación, porque perderé mi poder si te cuento más. Interesante. ¿Y por qué la gorda me lo dice todo?, pregunté. Ella ha perdido la forma, replicó Lidia. Cuando yo la pierda, haré lo mismo. Pero para entonces no te interesará escucharme. Te importa ahora porque eres tan torpe como nosotras. Cuando pierdas tu forma, dejarás de serlo. ¿Por qué haces tantas preguntas cuando sabes todo esto?, preguntó Rosa. Porque es como nosotras, dijo Lidia. No es un verdadero nahual. Aún es un hombre. Se volvió hacia mí. Durante un instante su rostro se mostró duro y sus ojos penetrantes y fríos, pero su expresión se hizo más dulce al hablarme. Pablito y tú son compañeros, dijo. Le aprecias, ¿no? Lo pensé antes de responder. Le dije que, de algún modo, confiaba en él implícitamente. Por cierta razón ignorada, sentía afinidad con él. Le estimas tanto que jugaste sucio con él, dijo en tono acusador. En aquella cima desde la cual saltaron, él estaba llegando a concentrar su segunda atención por sus propios medios. Tú le obligaste a arrojarse contigo. Solo le cogí por el brazo, protesté. Un brujo no coge a otro brujo por el brazo, dijo. Todos somos capaces de valernos por nosotros mismos. Tú no necesitas que ninguna de nosotras te ayude. Solo un brujo que ve y carece de forma puede auxiliar. En aquella montaña era de esperar que tú saltases primero. Ahora Pablito está ligado a ti. Imagino que te propones ayudarnos del mismo modo. Dios mío, cuanto más pienso en ti, más te desprecio.
Ay, Carlos. Rosa y Josefina mascullaron unas palabras diciendo estar de acuerdo. Rosa se puso de pie y me enfrentó con los ojos llenos de ira. Exigía saber lo que me proponía hacer con ellas. Le respondí que pensaba partir muy pronto. Esa afirmación pareció chocarles. Las tres hablaron a la vez. La voz de Lidia se imponía a las demás. Dijo que el momento de partir había sido en la noche anterior y que mi decisión de quedarme había suscitado su odio. Josefina comenzó a aullar obscenidades en mi contra. Experimenté un súbito escalofrío. Me puse de pie y le dije que se callaran con una voz distinta a la mía. Me miraron horrorizadas. Traté de restar importancia a la cuestión, pero me había asustado a mí mismo tanto como a ellas. En ese instante se presentó la gorda en la cocina, como si hubiese estado escondida en la habitación de delante, aguardando a que iniciáramos una pelea. Manifestó que no nos había advertido sobre el peligro que todos corríamos de caer los unos en las redes de los otros. Tuve que reír al ver el modo en que nos regañaba, como si fuésemos niños. Aseveró que nos debíamos mutuo respeto y que el respeto entre guerreros era un asunto sumamente delicado. Las hermanitas sabían comportarse como guerreros entre sí, al igual que los genaros, pero en cuanto yo me inmiscuía en alguno de los grupos, o los dos grupos se reunían, todos olvidaban su saber guerrero y se comportaban como bestias. Ay, no más. Nos sentamos. La gorda lo hizo a mi lado. Tras una pausa, Lidia expuso que temía que hiciera con ellas lo que le había hecho a Pablito. La gorda rió aseverando que nunca permitiría que ayudase a nadie así. Les expuse que no comprendía qué le había hecho a Pablito, que resultaba tan malo. En todo caso, lo había hecho sin ser consciente de ello y no me hubiese enterado de la acción en sí, de no habérmela hecho conocer Néstor. Es más, me preguntaba si Néstor no exageraría un tanto y si no estaría equivocado. La gorda afirmó que el testigo nunca cometería un error semejante, que mucho menos lo exageraría, y que era el más perfecto guerrero de entre todos ellos. «Los brujos no se ayudan entre sí como tú hiciste con Pablito», prosiguió. «Te comportaste como un hombre corriente. El nahual nos había preparado para ser guerreros. Decía que un guerrero no sentía compasión por nadie. Para él, sentir compasión implicaba desear que la otra persona fuese como uno, estuviese en el lugar de uno, y que esa es la razón por la que se da una mano. Eso hiciste con Pablito. Lo más difícil del mundo, para un guerrero, es dejar ser a los otros. Cuando yo era gorda me preocupaba por Lidia y Josefina. Ellas no comían lo suficiente. Tenía miedo de que enfermasen y muriesen por no comer. Hice lo imposible porque engordasen y con el mejor de los propósitos. La impecabilidad de un guerrero consiste en dejar de ser y apoyar a los demás en lo que realmente son. Desde luego, eso implica confiar en que los otros son también guerreros impecables. ¿Y si no son guerreros impecables?, pregunté. Entonces tu deber es ser impecable y no decir palabra, replicó.
El nahual sostenía que solo un brujo que ve y ha perdido la forma puede permitirse ayudar a otro. Es por eso que él nos ayudó e hizo de nosotros lo que somos. No creerás que es posible andar por la calle recogiendo gente para auxiliarla, ¿verdad? Ya don Juan me había enfrentado con el dilema de no poder ayudar a mis semejantes en modo alguno. En realidad, para él, todo esfuerzo de nuestra parte en ese sentido era un acto arbitrario determinado por nuestro propio interés. Un día, estando juntos en la ciudad, alcé un caracol que se hallaba en medio de la calzada y lo llevé a un lugar seguro, bajo unas parras. Estaba convencido de que, de dejarlo donde lo había encontrado, tarde o temprano alguien lo habría pisado. Pensaba que, al ponerlo fuera de peligro, lo había yo salvado. El héroe. Don Juan señaló que mi suposición era muy superficial, puesto que no había tomado en cuenta dos posibilidades. Una de ellas consiste en que el caracol quizás estaba huyendo de una muerte segura por envenenamiento de parra. La otra en que el caracol poseyese el poder personal suficiente para atravesar la calzada. Mi intervención no solo no lo había salvado, sino que había hecho perder lo que hubiera ganado muy penosamente. Naturalmente, quise devolver el caracol al lugar en que lo había hallado, pero no me lo permitió. Dijo que era el destino del caracol el que un idiota se cruzase en su sendero y le echase a perder lo mejor de su ímpetu. Ay, Carlos. Si lo dejaba donde lo había puesto, era probable que volviese a reunir el poder necesario para alcanzar su objetivo. Creí entenderle. Era evidente que no había hecho sino aceptar su posición sin profundizar. Lo que más me costaba era dejar ser a los otros. Conté la anécdota. La gorda me palmeó la espalda. «Somos todos bastante malos», dijo. «Los 5 somos personas horrorosas, que se niegan a entender. Yo me desembaracé de mi peor parte, pero aún no soy enteramente libre. Somos bastante lentos y en comparación con los genaros, pesimistas y tiránicos. Los genaros, en cambio, se parecen a Genaro. Hay muy poco de perverso en ellos». Las hermanitas asintieron con un gesto. «Tú eres el más feo de todos nosotros», me dijo Lidia. «No creo que seamos tan malas como tú». La gorda sofocó una risilla y me dio unas palmadas en la pierna, como pidiéndome que le diese la razón a Lidia. Lo hice y todas rieron como niñas. Pasamos un buen rato en silencio. «Voy a comunicarte ahora lo único que me queda por decirte», me informó la gorda de repente. Nos hizo poner de pie a todos. Dijo que me iban a mostrar el nivel de poder de los guerreros toltecas. Lidia se colocó a mi derecha enfrentándome. Puso su mano sobre la mía, palma contra palma, pero sin que entrecruzásemos los dedos. Ay, Carlos. Luego me cogió el brazo derecho por sobre el codo con la mano izquierda y me apretó con una fuerza contra su pecho. Josefina hizo exactamente lo mismo a mi izquierda. Y Rosa se puso cara a cara conmigo. Pasó las manos por debajo de mis axilas y se aferró a mis hombros.
La gorda se acercó detrás y me abrazó por la cintura, entrelazando los dedos sobre mi ombligo. ¿Y eso qué? Todos teníamos aproximadamente la misma estatura, y les era posible apoyar su cabeza contra la mía. La gorda me habló al oído en voz baja, aunque lo bastante fuerte como para que todos la oyesen. Dijo que íbamos a tratar de oponer nuestra segunda atención en el lugar de poder del nahual, sin que nada ni nadie nos estorbara. Esa vez no había a mano maestros ni aliados que nos impulsaran. Lo único que nos llevaba a ello era nuestro deseo. No pude vencer la irresistible urgencia de preguntarle qué debía hacer. Me respondió que debía centrar mi segunda atención en aquello que había observado. Me explicó que la formación en la cual nos hallábamos era una postura de poder tolteca. En aquel instante era yo el centro y la fuerza capaz de reunir los 4 rincones del mundo. Lidia era el este. El arma de los guerreros toltecas blandían con la mano derecha. Rosa era el norte, el escudo sostenido por delante del guerrero. Josefina era el oeste, el espíritu cazador del guerrero, sostenido por su mano izquierda. Y la gorda era el sur, el cesto que los guerreros llevan a la espalda y en la que guardan sus objetos de poder. Afirmó que la posición natural de todo guerrero era cara al norte, puesto que debía sujetar el arma. El este en la mano derecha. Pero la dirección a la que debíamos orientarnos era el sur, con una ligera desviación hacia el este. En consecuencia, el acto de poder que el nahual nos había encomendado era cambiar las direcciones. Me recordó que una de las primeras cosas que el nahual nos había hecho a todos había sido reorientar nuestros ojos hacia el sudeste. De ese modo, había inducido a nuestra segunda atención a realizar la hazaña que íbamos a efectuar entonces. Había 2 posibilidades. Una consistía en que todos girásemos hacia el sur, utilizándome como eje y alternando en el proceso los valores y funciones básicos de cada uno. Lidia sería así el oeste, Josefina el este, Rosa el sur y ella el norte. La otra alternativa implicaba cambiar nuestra dirección, enfrentando el sur, pero sin girar. Esa era la alternativa de poder que nos imponía la adquisición de nuestro segundo rostro. Dije a la gorda que no entendía qué era nuestro segundo rostro. Me respondió que el nahual le había confiado la misión de reunir la segunda atención de todos los miembros del grupo y que todo guerrero tolteca tenía 2 rostros y enfrentaba 2 direcciones opuestas. El segundo rostro era la segunda atención. De pronto la gorda me soltó. Las demás hicieron lo mismo. Ella se sentó y me instó a hacerlo a mi vez a su lado. Las hermanitas quedaron de pie. La gorda me preguntó si lo tenía todo claro. En efecto, lo tenía, aunque en cierto sentido no era así. Antes de que hubiese tenido tiempo para formular una pregunta, me esperó con una de las últimas cosas que el nahual le había encargado decirme, que era que debía cambiar la dirección, sumando mi segunda atención a la de ellas, y adquirir mi rostro de poder, para ver lo que ocurría a mis espaldas.
Se puso de pie y me indicó que la siguiera. Me llevó hasta la puerta de su habitación. Me dio un ligero empujón para hacerme entrar. Una vez que hube cruzado el umbral, Lidia, Rosa, Josefina y ella se me unieron en ese orden, y la gorda cerró la puerta. El lugar estaba muy oscuro. No parecía haber tenido ventanas. La gorda me cogió por el brazo y me hizo situar en lo que supuse sería el centro del cuarto. Ellas me rodearon. No alcanzaba a verlas. Percibía su presencia tan solo en los 4 lados. Pasado un rato, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Pude entonces comprobar que la habitación contaba con 2 ventanas, que habían sido cubiertas con sendas tablas. La poca luz que se filtraba a través de ellas me permitía distinguir a todas. Luego, el grupo se cogió de mí tal como lo había hecho minutos antes. Perfectamente al unísono. Apoyaron sus cabezas contra la mía. Sentía sus cálidas respiraciones a mi alrededor. Cerré los ojos para reconstruir la imagen que había observado. No lo logré. Me hallaba demasiado cansado y somnoliento. Los ojos me ardían terriblemente. Deseaba frotármelos, pero Lidia y Josefina me sujetaban los brazos con firmeza. Permanecimos en esa posición durante mucho tiempo. La fatiga me resultaba insoportable y terminé por desplomarme. Creí que mis rodillas habían cedido. Tenía la impresión de que iba a caer al piso y quedar dormido allí mismo. Pero no había piso. En realidad, no había nada debajo de mí. Mi terror al comprenderlo fue tal que me desperté por completo en un instante. No obstante, una fuerza mayor que mi miedo me devolvió al sueño. Me abandoné. Flotaba con ellas como un globo. Era como si hubiese quedado dormido y soñara, y en el sueño viera una serie de imágenes discontinuas. Ya no nos encontrábamos en la oscuridad de la habitación. La luz me cegaba. En ocasiones, alcanzaba a ver el rostro de Rosa contra el mío, pero el rabillo del ojo distinguía también el de Lidia y el de Josefina. Tenía la frente apoyada contra mis orejas. Entonces la imagen cambiaba y tenía ante la vista la cara de la gorda. Toda vez que ello ocurría, apoyaba la boca en la mía y me echaba el aliento. No me gustaba en lo más mínimo. Una cierta fuerza trataba de librarse en mí. Estaba aterrorizado. Traté de apartarlas. Cuanta más fuerza hacía para conseguirlo, más sólidamente me aferraban. Me convencí de que la gorda me había engañado para guiarme por fin a una trampa mortal. Pero a diferencia de las otras, la gorda había sido una jugadora impecable. Esa idea me reconfortó. En cierto momento dejé de luchar. El fenómeno de mi muerte, que consideraba inminente, suscitó mi interés y me dejé ir de mí mismo. Experimenté entonces una alegría inigualable, una exuberancia que estaba seguro era el heraldo de mi fin, sino de mi muerte propiamente dicha. Me esforcé por acercar aún más a mí a Lidia y Josefina. En ese momento tenía a la gorda delante.
No me importó que expulsara su aliento en mi boca. En realidad, me sorprendió que dejara de hacerlo entonces. En el instante en que ello ocurrió, las demás dejaron de apretar su cabeza contra la mía. Comenzaron a mirar a su alrededor y al hacerlo, me dejaron en libertad de mover la cabeza. Lidia, la gorda y Josefina estaban tan próximas a mí que solo podía ver algo a través del espacio libre que quedaba entre sus frentes. No sabía dónde nos encontrábamos. Solo estaba seguro de una cosa. No nos hallábamos en el suelo. Nos hallábamos en el aire. Di igualmente por seguro que íbamos alterando el orden. Lidia estaba a mi derecha y Josefina a mi izquierda. Al igual que la gorda tenía el rostro cubierto de sudor. Tan solo percibía la presencia de Rosa detrás de mí. Veía sus manos que atenazaban mis hombros. La gorda decía algo que yo no alcanzaba a oír. Pronunciaba con gran lentitud, como para darme tiempo de leer sus labios, pero me distraían los detalles de su boca. En cierto instante me di cuenta de que las cuatro me movían. Me mecían deliberadamente. Ello me obligó a prestar atención a las palabras silenciosas de la gorda. Entonces leí claramente sus labios. Me decía que me diera vuelta. Lo intenté, pero mi cabeza parecía haber sido fijada en su posición. Sentí que alguien me mordía los labios. Miré a la gorda. No me mordía, sino que me contemplaba en tanto me decía que volviera la cabeza. A medida que hablaba, yo sentía que ese alguien a la vez me lamía el rostro o mordisqueaba mis labios y mi mejilla. La cara de la gorda presentaba una cierta distorsión. Se veía grande y amarillenta. Pensé que puesto que toda la escena estaba bañada por este color, su rostro quizás lo reflejaba. Casi la oía ordenarme dar la vuelta a la cabeza. La molestia que me ocasionaba el mordisqueo terminó por hacerme sacudir la cabeza. Y de pronto la voz de la gorda se hizo claramente audible. Estaba detrás de mí y gritaba para que dirigiese mi atención al entorno. Rosa era quien lamía mi cara. La aparté con la frente. Lloraba y estaba bañada en sudor. Escuché a la gorda. Me dijo que las había agotado al darles batalla y que no sabía qué hacer para recuperar la atención original. Las hermanitas gimoteaban. Pensaba con absoluta claridad. Mis procesos racionales, sin embargo, no eran deductivos. Comprendía las cosas rápida y directamente, y no había dudas de ninguna especie en mi mente. Por ejemplo, entendí de inmediato que debía volver a dormir, y que eso no hará caer el plomo. Pero también supe que debía permitir que ellas nos llevaran a su casa. Yo no era capaz de hacerlo. Si es que aún podía concentrar mi segunda atención, tendría que dirigirme a un lugar de México septentrional, que don Juan me había asignado. Siempre había visto esa imagen con más claridad que la de ningún otro sitio del mundo. No me atreví a lanzarme a esa visión. No ignoraba que, de hacerlo, terminaríamos allí. Estimé que debía decirle a la gorda lo que sabía, pero no podía hablar. Sin embargo, una parte de mí intuía que ella había comprendido. Me confías de su accionar implícitamente y me dormí en cuestión de segundos. En mi sueño veía la cocina de su casa.
Pablito, Néstor y Benigno estaban allí. Se los veía extraordinariamente grandes y resplandecían. No podía fijar mis ojos en ellos, debido a que nos separa una hoja de plástico. Era como si les estuviera mirando a través de una ventana mientras alguien arrojaba agua en el cristal. Finalmente, el cristal se hizo pedazos y el agua me dio en la cara. Pablito me estaba empapando con un cubo. Néstor y Benigno estaban de pie a su lado. La gorda, las hermanitas y yo estábamos tendidos en el patio de la parte posterior de la casa. Los genaros nos echaban agua. Me puse de pie de un salto. O el agua fría o la extravagante experiencia por la que acababa de pasar me habían estimulado. La gorda y las hermanitas se pusieron unas prendas que los genaros debían haber tendido al sol. Mis ropas también se hallaban cuidadosamente dispuestas en el suelo. Me vestí sin una palabra. Experimentaba la sensación peculiar que siempre parece seguir a la concentración de la segunda atención. No podía hablar, o mejor dicho, podía, pero no quería. Tenía el estómago revuelto. La gorda se dio cuenta y me condujo con gentileza al otro lado de la cerca. Estaba mareado. La gorda y las hermanitas tenían los mismos síntomas que yo. Regresé a la cocina y me lavé la cara. El agua fría pareció devolverme la conciencia. Pablito, Néstor y Benigno estaban sentados en torno a la mesa. Pablito había llevado su silla. Se levantó y me estrechó la mano. Luego hicieron lo mismo Néstor y Benigno. La gorda y las hermanitas se unieron a nosotros. Me encontraba mal. Me zumbaban los oídos y estaba aturdido. Josefina se levantó apoyándose en Rosa. Me volví para preguntar a la gorda qué debía hacer. Lidia, en el banco, se iba cayendo de espaldas. La cogí, pero su peso fue mayor del que yo podía sostener y me derrumbé encima de ella. Ay. Debo haberme desmayado. Desperté de pronto. Yacía sobre un colchón de paja en la habitación de delante. Lidia, Rosa y Josefina estaban profundamente dormidas a mi lado. Hube de pasar por sobre ellas para levantarme. Las sacudí, pero no despertaron. Fui a la cocina. La gorda se hallaba sentada a la mesa junto a los genaros. «Bienvenido», dijo Pablito. Agregó que la gorda había despertado hacía poco. Yo sentía que volvía a ser el de antes. Tenía hambre. La gorda me sirvió un tazón de comida. Dijo que ellos ya habían comido. Al terminar, me encontraba muy bien en todos los sentidos, salvo por no poder pensar del modo en que habitualmente lo hacía. El ritmo de procesos mentales había disminuido de manera notable. No me gustaba este estado. Advertí entonces que caía la tarde. Tuve una súbita necesidad de ponerme a saltar, mirando al sol, tal como me inducía a hacer don Juan. Me puse de pie y lo mismo hizo la gorda. Aparentemente había tenido la misma idea. El movimiento me hizo sudar. No tardé en sentirme rendido y regresar a la mesa. La gorda me siguió. Volvimos a sentarnos. Los genaros me observaban. La gorda me tendió mi libreta de notas. «Aquí el nahual nos dejó librados a nosotros mismos», dijo. Cuando habló,
tuvo lugar en mí un singular estallido. Mis pensamientos regresaron como un torrente. Debía de haber habido un cambio en mi expresión, porque Pablito me abrazó y lo mismo hicieron Néstor y Benigno. «El Nahual va a vivir», dijo Pablito en voz muy alta. La gorda también parecía encantada. Se secó la frente en un gesto de alivio. Afirmó que había estado a punto de provocar la muerte de todos y la mía propia, debido a mi terrible complacencia. Concentrar la segunda atención no es nada fácil, dijo Néstor. ¿Qué nos sucedió, gorda?, pregunté. Nos perdimos, dijo. Te dejaste llevar por el miedo y nos perdimos en aquella inmensidad. No conseguíamos concentrar nuevamente nuestra atención del tonal, pero logramos mezclar nuevamente nuestra segunda atención con la tuya, y ahora tienes dos rostros. Lidia, Rosa y Josefina llegaron a la cocina en ese momento. Sonreían y se las veía tan frescas y vigorosas como siempre. Se sirvieron algo de comer. Se sentaron y nadie pronunció palabra mientras comían. En cuanto la última hubo terminado, la gorda continuó a partir del punto en que había callado. Ahora eres un guerrero con dos rostros, prosiguió. El Nahual decía que todos nosotros debíamos poseer dos rostros para encontrarnos cómodos en ambas atenciones. Él y Genaro nos ayudaron a dar la vuelta a nuestra segunda atención, a la vez que volvían. Así podíamos enfrentar ambas direcciones. Pero no hicieron lo mismo contigo, porque para ser un verdadero Nahual debes ganar todo tu poder por ti mismo. Aún estás muy lejos de ello, pero cabría decir que ya no te arrastras, sino que caminas erguido hacia tu objetivo. Cuando hayas recuperado tu plenitud y perdido la forma, ¡volarás! Benigno remedó con la mano el movimiento de un avión en vuelo e imitó el rugido del motor con su voz atronadora. El sonido era realmente ensordecedor. Todos rieron. Las hermanitas se veían felices. Hasta entonces no había sido consciente de que caía la tarde. Comenté a la gorda que debíamos haber dormido bastantes horas, puesto que habíamos entrado en su habitación antes del mediodía. Me respondió que, por el contrario, habíamos dormido muy poco. La mayor parte del tiempo la habíamos pasado perdidos en el otro mundo, y los Genaros se habían asustado y entristecido profundamente porque no podían hacer nada para traernos de regreso. Potente. Me volví hacia Néstor y le pregunté qué era lo que habían hecho o dicho en nuestra ausencia. Me observó un momento antes de contestar. Llevamos mucha agua al patio, dijo señalando unos barriles de petróleo vacíos. Entonces llegaron ustedes y se las echamos encima. Eso es todo. ¿Salimos de la habitación?, le pregunté. Benigno soltó una carcajada. Néstor miró a la gorda como pidiéndole permiso o consejo. ¿Salimos de la habitación?, preguntó la gorda. No, replicó Néstor. La gorda parecía tan ansiosa por saber como yo, lo cual me resultaba alarmante. Llegó a rogar melosamente a Néstor que hablara. No vienen de ninguna parte, dijo Néstor. Y también debería decir que fue terrorífico. Eran como niebla. Pablito fue el primero en verlos.
Sin duda estuvieron en el patio durante bastante tiempo, pero no sabíamos dónde buscarlos. Entonces Pablito gritó y todos lo vimos. Nunca habíamos presenciado nada semejante. ¿Cuál era nuestro aspecto?, pregunté. Los genaros se miraron. Hubo un silencio insoportablemente largo. Las hermanitas miraban a Néstor con la boca abierta. Eran como trozos de niebla atrapados en una pared, dijo Néstor. Al echarles agua volvieron a ser sólidos. Yo deseaba que siguiera hablando, pero la gorda aseveró que quedaba muy poco tiempo, por cuanto yo debía partir al fin del día, y ella aún tenía cosas que decirme. Los genaros se pusieron de pie y se despidieron de las hermanitas y de la gorda con un apretón de manos. Me abrazaron y me hicieron saber que necesitaban tan solo unos pocos días para preparar su marcha. Pablito cargó con su silla a hombros. Josefina corrió hacia el fondo, cogió un paquete que habían traído de la casa de doña Soledad y lo puso entre las patas de la silla de Pablito, que así se convirtió en un ingenio adecuado para el carreo. Puesto que vas para tu casa, puedes llevarte esto, dijo. De todos modos te pertenece. Pablito se encogió de hombros y acomodó la silla para equilibrar bien la carga. Néstor propuso que Benigno llevase el bulto, pero Pablito no se lo permitió. Está bien, dijo. Bien puedo hacer de burro si ya estoy obligado a soportar esta condenada silla. ¿Por qué la llevas, Pablito?, pregunté. Tengo que conservar mi poder, replicó. No puedo sentarme en cualquier parte. ¿Quién sabe qué clase de imbécil se sienta en un lugar antes que uno? Dejó escapar una risa aguda e hizo mover el bulto al sacudir los hombros. Una vez que los genaros hubieron partido, la gorda me explicó que Pablito había comenzado con la locura de la silla para fastidiar a Lidia. No quería sentarse donde ella lo hubiera hecho, pero se había entusiasmado y, dada su tendencia a darse gusto, había decidido no sentarte más que en su silla. Es capaz de cargar con ella durante el resto de su vida, me dijo la gorda con gran certidumbre. Es casi tan malo como tú. Es tu compañero. Tú cargarás siempre con tu libreta de notas y él con su silla. ¿Qué diferencia hay? Ambos son más complacientes con ustedes mismos que el resto de nosotros. Las hermanitas se acercaron a mí y rieron, palmeándome la espalda. Es muy difícil penetrar en nuestra segunda atención, prosiguió la gorda. Y es aún más difícil lograrlo cuando se es como tú. El nahual decía que debías conocer mejor que los demás esas dificultades. Mediante sus plantas de poder, aprendiste a internarte en ese otro mundo. Es por eso que hoy nos llevaste al borde de la muerte. Nosotras deseábamos concentrar nuestra segunda atención en el lugar del nahual, y tú nos hundiste en algo desconocido. No estamos preparadas para ello, pero tampoco lo estás tú. Tampoco puedes ayudarte a ti mismo. Las plantas de poder te hicieron así. El nahual tenía razón. Debemos ayudarte a contener tu segunda atención, y tú tienes que ayudarnos a liberar la nuestra. Tu segunda atención puede ir muy lejos, pero está fuera del control. La nuestra tiene poco radio de acción, pero la tenemos absolutamente controlada.
La gorda y las hermanitas, una a una, me fueron expresando cuán horrible había sido la experiencia de hallarse perdidas en el otro mundo. El nahual me dijo, prosiguió la gorda, que cuando concentraba tu segunda atención con su humo, la dirigías a un mosquito. El mosquito se convertía entonces en el guardián del otro mundo. Le confesé que era cierto. Como me lo pidió, les narré la experiencia por la que don Juan me había hecho pasar. Con la ayuda de su mezcla para fumar, había llegado a percibir un mosquito de unos 30 centímetros de altura. Un monstruo horripilante que se movía a velocidad increíble y con gran agilidad. La fealdad de aquella criatura era repugnante y, sin embargo, poseía una fantástica magnificencia. Tampoco había tenido modo de acomodar esa experiencia a mi esquema racional de las cosas. Mi único apoyo intelectual radicaba en mi profunda certidumbre de que uno de los efectos de la mezcla psicotrópica era la alucinación relativa al tamaño del mosquito. Dirigiéndome en particular a la gorda, les expuse mi explicación racional, causal de lo que había tenido lugar. Ellos rieron. Las alucinaciones no existen, dijo la gorda con firmeza. Si alguien ve de pronto algo diferente, algo nuevo, es debido a que la segunda atención se ha concentrado y la persona la ha dirigido a un objeto de particular. De todos modos, algo debe concentrar la atención de la persona. Tal vez el alcohol o la locura, o quizá la mezcla de fumar del nahual. Tuviste un mosquito y éste se convirtió en el guardián del otro mundo para ti. ¿Y sabes qué es ese otro mundo? Es el mundo de nuestra segunda atención. El nahual creía probable que tu segunda atención tuviese la fuerza necesaria para superar al guardián y entrar a ese otro mundo. Pero no era así. De haberlo sido, habrías entrado en él para no retornar jamás. El nahual me dijo que estaba preparado para seguirte, pero el guardián te cerró el paso y estuvo a punto de matarte. El nahual se vio obligado a dejar de emplear sus plantas de poder para concentrar tu segunda atención, porque tú solo la dirigías a los aspectos pavorosos de la realidad. Tuvo, en cambio, que hacerte soñar para que la encontraras por otros medios. No obstante, estaba seguro de que también tu soñar sería horroroso. No había nada que hacer al respecto. Tú seguías sus pasos y él poseía un lado horrible, terrorífico. Todos callaron. Era así como cada uno se hubiese sido atrapado por sus propios recuerdos. La gorda contó que el nahual me había señalado en una ocasión un insecto rojo muy especial, en las montañas de su tierra. Me preguntó si lo recordaba. Lo recordaba. Años atrás, don Juan me había llevado a una zona desconocida para mí, en las montañas de México septentrional. Me hizo ver unos insectos redondos, del tamaño de una mariquita. El dorso era de un rojo brillante. Quise echarme al suelo para examinarlos, pero no me lo permitió. Me dijo que debía observarlos sin mirarlos fijamente, hasta haber memorizado su forma, porque se esperaba de mí que los recordase siempre. Explicó luego algunos complicados detalles de su conducta, dando a su discurso un cierto matiz metafórico. Me habló acerca de la arbitrariedad de valores que regían nuestras costumbres más arraigadas.
Destacó algunos atribuidos hábitos a aquellos insectos y los comparó con los nuestros. A la luz de las comparaciones, los fundamentos de nuestras creencias se ven ridículos. Antes de que Genaro y él partieran, continuó la gorda, el nahual me llevó al lugar de las montañas en que vivían esos animalitos. Ya había estado allí una vez, al igual que todos los demás. El nahual se aseguró de que todos conociéramos aquellas pequeñas criaturas, si bien nunca nos permitió observarlas. Allí me dijo lo que debía hacer contigo y lo que debía decirte. Ya te he comunicado la mayor parte de aquello que me encomendó, salvo la última cosa. Tiene que ver con aquello que has estado preguntando a todo el mundo. ¿Dónde están el nahual y Genaro? Te diré exactamente dónde se encuentran. El nahual se aseguraba que los entenderías mejor que cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros ha visto jamás al guardián. Ninguno de nosotros ha estado jamás en ese mundo amarillo azufre en que vive. Tú eres el único. El nahual dijo haberte seguido en tu entrada a ese mundo cuando enfocaste tu segunda atención sobre el guardián. Pretendía ir allí contigo, tal vez para no regresar, si tú hubieses tenido la fuerza necesaria para pasar. Fue entonces cuando descubrió el mundo de aquellos pequeños insectos rojos. Decía que era la cosa más hermosa y perfecta que se pudiera imaginar. De modo que cuando llegó para él y para Genaro la hora de abandonar este mundo, concentraron su segunda atención y la dirigieron a aquel mundo. Entonces el nahual abrió la grieta, como tú mismo viste, y entraron por ella a ese mundo, donde aguardan nuestra llegada, que tendrá lugar algún día. El nahual y Genaro amaban la belleza. Fueron allí por su exclusivo placer. Me miró. Yo no tenía nada que decir. Ella había estado en lo cierto al afirmar que su revelación debía hacerse en el momento estrictamente adecuado, si se pretendía que surtiese algún efecto. Sentía una angustia inexpresable. Era como un deseo de llorar, aunque no estaba triste ni melancólico. Ansiaba algo inefable, pero esa ansiedad no me pertenecía, como muchos de los sentimientos y sensaciones que había tenido desde mi llegada. Me era ajeno. Vinieron a mi memoria las aseveraciones de Néstor acerca de Eligio. Conté a la gorda lo que él había dicho y ella me pidió que les narrara las visiones de mi trayecto entre el tonal y el nahual, inmediatamente posterior a mi salto al abismo. Cuando terminé, todas parecían asustadas. La gorda aisló de inmediato mi visión de la cúpula. El nahual nos dijo que nuestra segunda atención sería enfocada algún día a esa cúpula, afirmó. Ese día seremos enteramente la segunda atención, como lo son el nahual y Genaro, y ese día nos reuniremos con ellos. No lo creo. ¿Quieres decir, gorda, que iremos como somos?, pregunté. Sí, iremos como somos. El cuerpo es la primera atención, la atención del tonal. Cuando se convierte en segunda atención, sencillamente entra al otro mundo. Al saltar al abismo, concentraste temporalmente tu segunda atención. Pero Eligio era más fuerte y su segunda intención quedó fijada por el salto.
Eso fue lo que le ocurrió y era como nosotros. Pero es imposible decir dónde está. Ni siquiera el nahual lo sabía. Pero si está en alguna parte, es en esa cúpula. O rebotando de visión en visión, o tal vez para toda la eternidad. La gorda dijo que en mi trayecto entre el tonal y el nahual había corroborado a gran escala que la totalidad de nuestro ser se convierte en segunda atención, y también cuando ella nos transportó 1 kilómetro para huir de los aliados. Agregó que el problema que el nahual nos había dejado por resolver, a modo de desafío, consistía en si íbamos a ser o no capaces de desarrollar nuestra voluntad, o el poder de nuestra segunda atención para enfocarlo en forma indefinida, sobre cualquier cosa que quisiéramos. Permanecimos inmóviles durante un rato. Aparentemente había llegado mi hora de partir, pero no podía ponerme en marcha. El pensar en el destino de Eligio me había paralizado. Ya fuese que hubiese podido llegar a la cúpula de nuestro encuentro, ya fuese que hubiera quedado atrapado en lo tremendo, la imagen de su viaje era enloquecedora. No me costaba ningún esfuerzo concebirlo, puesto que contaba con mi propia experiencia. El otro mundo al cual don Juan se había referido prácticamente desde el mismo momento en que nos conocimos, había sido siempre una metáfora, una forma oscura de designar cierta distorsión perceptual, o en el mejor de los casos, una manera de hablar acerca de un estado indefinible del ser. Si bien don Juan me había hecho percibir rasgos indescriptibles del mundo, no me era posible considerar míos experiencia como algo más que un juego sobre mi percepción, un espejismo dirigido de alguna especie, al cual se les había arreglado para someterme bien por medio de plantas psicotrópicas o valiéndose de otros métodos que yo no lograba deducir racionalmente. Siempre había ocurrido esto. Siempre me había escudado en la idea de que la unidad del yo, que conocía y que me era familiar, había sido desplazada tan solo temporalmente. Era inevitable, tan pronto como esa unidad fuera recuperada, que el mundo volviera a convertirse en el refugio de mi inviolable ser racional. El campo de probabilidades que la gorda había abierto con sus revelaciones era escalofriante. Se puso de pie y me hizo levantar del banco por la fuerza. Dijo que yo debía partir antes del crepúsculo. Me acompañaron al coche y nos despedimos. La gorda me dio una última orden. A mi regreso debía ir directamente a casa de los Genaros. «No queremos verte hasta que sepas qué hacer», dijo con una sonrisa radiante. «Pero no tardes demasiado». Las hermanitas asintieron. «Estas montañas no nos van a permitir permanecer aquí por mucho tiempo», agregó señalando con un sutil movimiento de la barbilla las ominosas erosionadas colinas del otro lado del valle. Le hice una pregunta más. Quería saber si ella tenía alguna idea del lugar al que irían el nahual y Genaro una vez que se hubiese concretado nuestro encuentro. Levantó los ojos al cielo, alzó los brazos e hizo un movimiento indescriptible con ellos, dando a entender que no había límite para aquella inmensidad. Fin, fin y fin. Bueno, hemos llegado al final de este libro y el final de esta parte 17 del audiolibro.
Pues bueno, gracias por escucharnos y acompañarnos en nuestro espacio habitual. Y volveremos con un nuevo audiolibro, que es El Don del Águila, libro 6, para nuestro deleite. Saludos a la distancia, que nos volveremos a encontrar en una próxima entrega. Adiós.